El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Doctor Julio Valdivieso, él es director conductor del programa Pulso Ciudadano, para conversar, para analizar qué es lo que está pasando en El Salvador y este resultado abrumador del presidente reelecto Bukele. Colega Julio Valdivieso, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto, un saludo ahí a tu contertulio también. Estamos para servirle, todavía un poco desvelado porque han sido como 4 días de jornada de cobertura durante y ahorita que estamos ya por empezar un conteo manual porque el sistema se cayó y creo que se van a tardar unos 10 días. Bueno, pero en conclusión, el triunfo es innegable del presidente reelecto, digamos así, Bukele. Definitivamente, es decir, las encuestas venían dando una amplia victoria de más de 70, 80 puntos en algunos casos, y era lógico, con lo que ya se tiene a estas alturas, que más del 80%, dijéramos, hasta antes de que el sistema fallara, de las actas para presidente ya se tenía, dijéramos, una confirmación de que el presidente ha ganado definitivamente. Eso no hay ninguna duda. Lo que se está ahorita a ver es con cuánto ganó, de cuánto fue, dijéramos, la cantidad de votos a favor del presidente. Hace unos meses atrás, acá se debatió mucho sobre el plan Bukele. Principales políticos del país, autoridades, inclusive la misma presidenta Dina Boluarte dijo, bueno, si hay un plan Bukele, también hay plan Dina Boluarte, pero acá no se ve dónde está el plan Dina Boluarte, pero hubo intercambio de opiniones a nivel de los políticos, se tiene una referencia de lo que ha pasado en El Salvador, pero la pregunta es, ¿qué cosa es lo nuevo que plantea Bukele para este nuevo periodo gubernamental? Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de ver de aquí para adelante cuál va a ser el plan quinquenal que tiene. Lógicamente ya el tema de seguridad, dentro de mi criterio, está prácticamente solventado. Habrá que apuntarle en la parte económica, que va a ser el reto más grande que va a tener el presidente en este nuevo periodo eleccionario. Sin embargo, en el tema de seguridad, no solo es el hecho de haber resuelto el tema, sino la sostenibilidad del sistema. Estás hablando de 70,000 pandilleros terroristas ahora calificados por la ley, más los 30,000 reos que teníamos antes de que se diera el régimen de excepción. Estás hablando de una población reclusa de 110,000 que va o merece la atención de alimentación, vestuario, medicina. O sea, la sostenibilidad del sistema está también dentro de los planes que debe estar considerando el presidente. Por lo tanto, creo que no solo es el hecho de haber puesto, dijéramos, mano fuerte en el tema de la represión, hay que ver las otras aristas de la parte preventiva, de la parte de readaptación y, por supuesto, de la parte de la reinserción. Lógicamente que el plan de la reactivación económica es uno de los puntos centrales que debe de abordarlo necesariamente el gobierno de Nayib Bukele, pero ¿qué ofrece El Salvador al mundo? ¿Qué ofrece a los inversionistas como para contrarrestar esta lucha frontal que han tenido contra la delincuencia? Bueno, lo primero que ve un
inversionista al momento de determinar la inversión es el tema de la seguridad. Y la seguridad en todos los aspectos, no solo la seguridad ciudadana propiamente dicho, la seguridad jurídica, que es parte importante para la toma de decisiones, porque los inversionistas andan viendo que no les cambian reglas del juego de la noche a la mañana, una seguridad de su inversión, y lógicamente eso pasa también por la seguridad física. No se podía hacer ningún tipo de inversión en el país si no había seguridad física, no solo para la gente que llegaba a donde iban a estar esas inversiones. Entonces creemos nosotros de que ahora venga estos 5 años, por lo menos eso yo no lo puedo decir, porque yo no soy gobierno, pero puedo percibir, ¿verdad?, que el enfoque hacia la parte económica va a ser la primera prioridad de este próximo gobierno. Doctor Julio Valdivieso, bueno, aquí se ha visto con bastante optimismo el triunfo del presidente Nayib Bukele, esta prácticamente anunciada ya reelección. La pregunta mía es, ¿cómo está el tema del Congreso? O sea, ¿el Congreso hay mayoría también? ¿Tiene respaldo del Congreso el presidente Bukele, ¿no? ¿O cómo está compuesto en todo caso? Bueno, todavía no sabemos. Por ley nosotros íbamos a una elección de presidentes, diputados, consejos municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Así es. Se dividió la elección en dos. La que pasó el 4 de febrero era presidentes y diputados, y en un mes la de consejos y diputados del Parlace. La ley obliga a contar primero los votos para presidente, y después de que se ha dado el escrutinio preliminar de presidente, empezaban a contar los votos de los diputados, porque nuestro sistema es complicado, porque hay marcas, hay preferencias, hay voto por rostro, entonces no es fácil hacerlo momentáneamente. Sin embargo, el sistema falló, tipo 8 de la noche, no se ha podido contabilizar, y el Tribunal Supremo Electoral ha determinado, mediante una decisión que ayer la comunicó a todos los medios, incluyendo a nosotros, que se iban a abrir las cajas y va a haber un conteo manual voto por voto, de tal manera de garantizar que lo que esté en las urnas refleje lo que deben estar en las actas. Así que creo que todavía no podemos dar un dato oficial. Todo apunta a que el presidente va a tener, si no la misma correlación de fuerzas que tenía antes de la elección, incluso la pueda aumentar aún más por el sistema de Hunt que tiene en el momento de contarse los votos. Así es que creo que no va a variar, esta es mi percepción, creo que no va a variar la cantidad de diputados que tiene el actual presidente, y es posible que los pueda aumentar y reducir a la oposición básicamente a 1 o 2 diputados de los 60 que tiene el Congreso. Presidente Nayib Bukele es criticado fundamentalmente por los sectores defensores de los derechos humanos a nivel internacional, pero del punto de vista ideológico, del punto de vista político, a Bukele, ¿dónde se le ubica? También es criticado por la derecha, también es criticado por la izquierda a nivel continental. ¿Cuál es la esencia ideológica, política del señor Bukele? Bueno, yo te lo puedo decir como ciudadano o como generador de opinión. Creo que el presidente Bukele rompió, dijéramos, esa parte tradicional que te ubican o eres de izquierda o eres de derecha. Para mí el centro no opera en términos políticos. Creo que al final confirma lo que todos veníamos planteando desde hace más de 10, 15 años, los que estamos metidos en el tema político. La gente ya no quiere tema ideológico, quiere que sos de centro o sos de derecha. Ella quiere que se le resuelva su problema.
No sé si podrías, Creo que por el favor, presidente ha sido más pragmático. Julio, no sé si podrías, por favor, clarificarnos mejor porque parece que se nos fue la señal en ese preciso Ok. momento. Ok, te decía que el presidente rompe con un mito de que o te ubicaban del lado de la izquierda o te ubicaban del lado de la derecha. Y al final la gente lo que quiere es que se le resuelva su problema. Entonces, creo que el hecho de etiquetarte de izquierda o de derecha es lo que precisamente tiene en estos momentos a los partidos tradicionales casi al borde de la extinción. Sin embargo, estamos convencidos, todos los que de alguna manera generamos opinión, de que esto es un fenómeno que no te lo podíamos explicar. Creo que nuestra constitución prohíbe un partido único, ¿verdad? Y muchos dicen, mire, es que no es un partido único, es un partido hegemónico. Tampoco comparto yo eso. Lo que yo creo que la figura del presidente es la hegemónica. Es decir, que todo gira alrededor del presidente, ¿verdad? Si tú ves, los diputados no hicieron ninguna, me estoy refiriendo a los diputados del oficialismo, del partido oficial, no hicieron planteamientos programáticos. Fuera de 6, 7 o máximo 8 diputados, la gente no los conoce. Sin embargo, lo favorecieron al presidente con un voto, pero han votado por el presidente y no por los diputados. Entonces creo que esa figura hegemónica que el presidente logró construir desde que fue alcalde, pues ahorita está teniendo los réditos y eso es lo que en la práctica está pasando. Ajá, nos parece interesante esa posición. Doctor Julio Valdivieso, todavía no se conoce oficialmente, digo oficialmente, el triunfo del ahora presidente Nayib Bukele, pero ayer Sí, leímos, ayer leíamos en Crónicas Internacionales que el gobierno de los Estados Unidos le está pidiendo respetar los derechos humanos. Ya lo ha dicho en más de una oportunidad porque seguimos de cerca la participación, los movimientos, los anuncios, el trabajo que viene haciendo el señor Bukele en El Salvador, pero ya salió el gobierno de Estados Unidos a decirle que tenga respeto por los derechos humanos. ¿Cómo ve esa posición? No solo el gobierno de los Estados Unidos, muchas organizaciones de derechos humanos, incluyendo internas, lo han hecho. Debo decirte que han salido más de 7,000 personas que no tenían nada que ver dentro del régimen, por lo menos lo que oficialmente se conoce. Es decir, el mismo sistema permite ir sacando a aquellas personas que no se les logra comprobar de una y de otra manera. Sin embargo, creo que el pase, dijéramos, ha sido la revalidación a través de las elecciones. Es decir, la gente ha percibido que incluso está dispuesta en un momento determinado a hacer esa evaluación. ¿Por qué razón? Porque el tema de seguridad jugó un papel importantísimo en esta campaña. Por lo tanto, sí siento que hay que respetarle los derechos humanos a las personas que han sido, dijéramos, detenidos. Y creo que ese es el reto más grande que el gobierno va a enfrentar, aunque ahora a estas alturas del partido yo creo que ya prácticamente de los 80,000 pandilleros identificados, 70,000 guardan prisión. Creo que el tema de las capturas va a ir disminuyendo drásticamente. Han quedado muy esporádicamente cabecillas que si han ido a otro país son capturados y lo regresan. Y el propio sistema ha depurado más del 10-12% de los capturados han sido puestos en libertad. La sensación de una pacificación en El Salvador genera una expectativa a nivel continental y hemos visto lo que ha pasado en Ecuador, estamos viendo lo que pasa en Colombia, acá en el Perú también el sicariato ha tomado por asalto, digamos así, las regiones, los distritos, y no encontramos todavía una explicación de por qué la fórmula, claro, de una decisión política, lógicamente, pasa esto por una decisión política,
pero que ha tenido apoyo, porque no solamente es el liderazgo del presidente Bukele, tiene que haber tenido un acompañamiento, un respaldo institucional, qué sé yo, de alguien para hacer lo que está haciendo, ¿no? Es correcto. De hecho, no es que el presidente tenga una varita mágica y a partir de mañana se acabó. Muchos lo decíamos, es la misma policía, tiene la misma Fuerza Armada que han tenido los gobiernos anteriores. ¿Cuál es entonces esa magia, ese éxito que ha tenido el presidente? Nuestra lectura en criterio muy personal, yo soy de formación abogado, creo la conveniencia es una palabra secreta, voluntad política. Primero, de querer hacer las cosas como debe de hacerse, y segundo, que el presidente se le alinearon los astros, como decimos. Tiene el apoyo del Congreso, tiene las tres mayorías del Congreso, mayoría simple para tomar decisiones, mayoría calificada para nombrar, dijéramos, a todos los funcionarios de elección de segundo grado, y la tercera, que es para decretar el régimen de excepción. Entonces, cuando tú tenés alineados los astros para hacer, dijéramos, lo que se tenía, creo que ese es el resultado. Déjame decirte que nuestro país, desde que es país, ha tenido 14 constituciones, todas productos de un golpe de Estado, incluyendo la que tenemos actualmente en vigencia. Es decir, había un rompimiento institucional para poder hacer estos cambios. Creo que el presidente, sin haber llegado a ese rompimiento, dijéramos, institucional, ha logrado hacer las transformaciones porque ha tenido la correlación de fuerza suficiente en el Congreso. Si alguien pretende replicar, dijéramos, el modelo, creo que es muy difícil porque las condiciones sociales, económicas y políticas de cada país son diferentes. No sé la correlación de fuerza que pueda tener el presidente en tu país con respecto al Congreso. No lo sé. No sé si la Corte Suprema de Justicia está en sintonía con el Ejecutivo o no está en sintonía en el sentido de aplicar una nueva forma de aplicar justicia. Entonces, cuando tú haces esa evaluación, es porque nosotros simplificamos en esto, los astros los tiene alineados el presidente, liderados, por supuesto, con ese carisma que al presidente El Salvador le caracteriza. Lógicamente, si nos remontamos a unos 30, 40 años atrás, podemos de repente encontrar alguna explicación. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional fue una organización que luchó contra la tiranía. Recordamos a Monseñor Don Arnulfo, etcétera, y una serie de acontecimientos. La pregunta es, con las armas en la mano, en la lucha revolucionaria que significó los 80, los 70, inclusive hasta los 90, no sé si se llegó, ¿por qué en vez de haber conseguido una sociedad, digamos, no socialista, pero sí democrática, más libre, cayó en manos de la delincuencia? ¿Qué pasó ahí? Cayó en manos de los malas salvatruchas. ¿Qué sucedió? Fíjate que ese es un análisis. Particularmente creo que lo que se cayeron fueron los fusiles. Creo que las causas que generaron la guerra tuvieron varios aristas. Una de ellas fue haberse cerrado políticamente a la oposición, ser haberla anulado totalmente. La otra es que cuando se caen los fusiles en la década del 90, 92 específicamente, no hubo todo un plan de reinserción hacia la sociedad. Mucha inmigración que hubo del país hacia los Estados Unidos crearon una subcultura y que se empiezan a ser expulsados de los Estados Unidos un montón de gente que ya había formado, pertenecía a las maras en los Estados Unidos y encontraron en el país un caldo suficiente para poderse desarrollar. Muchos gobiernos desde el 92 se enfrentaron, dejaron crecer esas organizaciones, empezaron pidiendo 25 centavos, después empezaron pidiendo $1 para que pudieras ingresar, hasta que se llegó a un control territorial de todo el país. Nadie podía circular aquí si no hablaba con el jefe de Mara. La sociedad había estado totalmente secuestrada.
incluso para cobrar los servicios básicos. No se podía entrar. ¿Por qué? Porque quienes mandaban en el territorio eran las maras. Y no solo las Justamente, maras. Julio, justamente mi pregunta va ahí. Si pasaron por todo un proceso revolucionario con las armas en la mano para derrotar al gobierno de turno, etcétera, derrotar a los militares que estaban en una actitud beligerante contra el pueblo, ¿cómo es que se cae en el extremo de la delincuencia? O sea, ¿qué pasó con el Farabundo Martí? Creo que esa es una muy buena pregunta de saber toda esa lucha armada. Para mí, ninguno de los dos bandos ganó la guerra y ese fue, si querés llamarlo, un error, porque nadie impuso uno sobre el otro. El que gana uno pues impone sus condiciones y el otro lo acepta o se extingue. Aquí un empate, si lo querés ver de esa naturaleza. El Frente Farabundo Martí es un partido creado por decreto legislativo. Es decir, es el único partido que no siguió el proceso de formación como se entendía. ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Por qué? Porque las armas, el conflicto que había, dijéramos, en las montañas, en las ciudades, pasó ahora a la Asamblea Legislativa. Solo se trasladaron de cancha y las causas que se siguen generando y que persisten hasta ahorita, porque no se han acabado. Se podría decir que se aburguesaron muchos revolucionarios. Yo creo que no solo eso, yo creo que muchos, acordate, se fueron a pelear a la clandestinidad, no solo los 10 años formales de guerra, sino que la preguerra, 15, muchos pasaron, no estudiaron, se desarrollaron de una manera diferente, arriesgaron la vida. Creo que se acomodaron, esa es la palabra, se acomodaron determinados personajes de uno y otro bando. Ahora, pero al final en el caso de ellos eran los que quedaron mal. Ahora, ¿cómo entender el comportamiento de las Fuerzas Armadas por sus características? Te mencionaba el caso de don Arnulfo, Monseñor Arnulfo, y después ahora ser uno de los pilares en esta lucha, lógicamente, contra la delincuencia, ¿no? Y Bukele también creo que salió elegido por el Farabundo Martí como alcalde de El Salvador, ¿no? De San Salvador. Sí. Lo que pasa es que hay que entender, el presidente en cualquier vehículo que pudiese subir, vehículo me refiero a partido político, hubiese ganado y lo demostró. Corrió para presidente en un partido que, por cierto, en estas elecciones está a punto de desaparecer y ganó con una amplia mayoría. O sea, a la gente no le importaba si iba por el Frente Farabundo Martí, que fue su primer partido, su primer vehículo, si iba por Gana, que es con el que consigue la presidencia, o ahora con su partido de Nuevas Ideas. La gente, hay un rechazo, te lo tengo que decir, un hartazgo político al régimen partidario. Y yo creo que ese es el mensaje que no solo en el país, hay una decadencia partidaria. Y en el caso nuestro, la Constitución les daba un privilegio de una manera excepcional. Nadie puede alcanzar en El Salvador ningún puesto en el gobierno si no es a través de los partidos políticos. La gran pregunta es, ¿será sostenible todavía? Porque la gente no cree, incluyendo al actual partido político. Tiene un margen de aceptación del 36% como partido. Por eso creo que la figura del presidente es la que le da ese empuje. No es el partido propiamente dicho, claro, aunque no les guste a los señores de Nuevas Ideas, pero quien sostiene al partido es el presidente, no la estructura partidaria. Muy bien. Doctor Julio Valdivieso, director y conductor del programa Pulso Ciudadano, muchas gracias por tu participación. Vamos a estar al tanto, molestándote ya cuando se sepa hacia dónde va en esta nueva etapa del presidente Bukele. Gracias. Con gusto, colegas, con gusto, quedamos a la orden. Ahí tienen todos mis datos. En unos 10 días van a tener ya resultados oficiales.
Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado